Buen día a todos. Vamos a comenzar por favor con la clase de hoy. En la anterior clase hicimos un poco de la parte teórica. Hoy quiero mostrarles la planilla de, de cálculo de los sedimentos. ¿Está bien? Me voy a ir a la primera pestaña de la planilla en Excel que les envié. Sí, está ahí en el WhatsApp. Para los que no la han descargado, por favor, bájenla la planillita. Y voy a compartir mi pantalla. Aquí está. Y les voy a ir explicando así paso a paso de lo que vamos a hacer para calcular cada una de las partes del volumen muerto, y posteriormente, cuando tengamos el dato del volumen muerto, vamos a calcular la altura muerta, donde se ubica también la obra de toma. Fíjense, los sedimentos son muy importantes, como les mencioné anteriormente, y adicionalmente nos sirven para determinar las primeras alturas. Vamos a llegar al nivel de fundación cuando nosotros realicemos la caracterización de la fundación. Lo vamos a determinar cuánto vamos a profundizar para llegar a roca de buena calidad. Ese datito nos lo da el geólogo. Con el geólogo después de hacer las pruebas que les mencioné, les mostré también cómo se hacen las pruebas de perforaciones. Es necesario realizar varios puntos, 3 o 4 puntos. Lo ideal es tener todo el cierre, el eje de la presa, caracterizado mediante perforación diamantina. Así sabemos cuáles son los espesores de los estratos y las características geomecánicas de la fundación. Entonces, una vez que conozcamos esas características, el geólogo define las alturas de fundación en diferentes zonas, ¿no? Definidas las alturas de fundación, nosotros ya sabemos que a partir de ahí tenemos que construir la presa, y a partir de ahí vamos a comenzar a dimensionar la altura de la presa. Y la primera altura que se dimensiona es la altura muerta. Una vez que se tiene la fundación, entonces nosotros vamos a calcular algunos parámetros importantes para el cálculo del volumen muerto. Lo primero que se calcula es la capacidad de retención del embalse. Esta capacidad de retención del embalse es el porcentaje del total de sedimentos que genera la cuenca que se están quedando efectivamente dentro del área del embalse. Como les mencioné anteriormente, el cálculo de esto se lo realiza mediante metodologías empíricas, porque es muy complicado. Dijimos que depende de las características del sedimento. Estoy hablando de granulometría, el grano del fino y todo lo demás que caracteriza un sedimento. Peso específico, peso unitario, porcentaje de arena, de arcilla, de limo presente en los sedimentos, ¿no? Adicionalmente, influye el tipo de embalse, o es decir, el régimen de explotación que tiene el embalse. Si el embalse permanece siempre lleno, si se vacía, o permanece vacío la mayor parte del tiempo. Entonces existen 4 tipos de régimen de explotación según Avendaño, que propuso esto en 1993. Entonces, vamos a ir viendo por favor la planilla para que ustedes la vayan entendiendo y vayan haciendo esta planilla para cada uno de sus proyectos. Entonces, la ecuación de Brown es bien sencilla. Es una ecuación que me determina la capacidad de retención del embalse en porcentaje. Por favor, eso no se olvide. La capacidad de retención en porcentaje. C es la capacidad del embalse en miles de metros cúbicos. Aquí hay que hacer una primera estimación. Hay que asumir un volumen que uno ya lo tiene también más o menos, ¿no? Una vez cuando uno hace la hidrología, por decirles algo, mi hidrología me sale que yo puedo almacenar mi cuenca me genera 10 hectómetros, 10 millones de metros cúbicos al año. Entonces yo tengo que ver qué capacidad tiene mi vaso de almacenamiento y a qué altura, por decirles algo. Yo puedo almacenar a 30 metros
6 hectómetros. Entonces puede ser más de 30 metros, ya yo me puedo estimar. Voy a asumir que mi presa va a ser, por decir algo, de 30 metros. Entonces la capacidad de almacenamiento lo puedo sacar ahí de mis curvas altura-volumen. Asumo una altura de 30 y calculo el volumen almacenado a esa altura. Está bien, ese dato todavía no lo tienen, hay que afinarlo posteriormente, pero hay que estimarlo para poder calcular la capacidad de retención. ¿Está bien? No sé si se ha entendido esa partecita. Este C tengo que asumirlo. ¿Está bien? El C, la capacidad de almacenamiento del embalse. No se olviden, estamos hablando del embalse. Eso calculamos o lo asumimos de las curvas características que ustedes ya han generado anteriormente. W es el área de la cuenca, eso tenemos que tenerlo porque con certeza ya hemos hecho la hidrología, ¿no? Y ese es un dato muy importante. Y K es el coeficiente que varía entre 0,9 y 2. Pasemos. Entonces, lo que les mencioné, K está en función del régimen de explotación, si es embalse tipo 1, tipo 2, tipo 3 o tipo 4. Entonces hay que asumir igual qué tipo de embalse nosotros vamos a tener. Lo ideal siempre tener embalses con descensos moderados del nivel del agua, que es el que va a ir bajando progresivamente hasta llegar a la época seca, el nivel mínimo y volver a subir. Esos son embalses con descensos moderados. Entonces hay que asumir el tipo 2, que es 1.43. Entonces, fíjense, aquí yo he hecho ya un ejemplo con los datos de San Jacinto. Por ejemplo, en San Jacinto, la capacidad actual del embalse es de 45 millones de metros cúbicos. Tomen en cuenta las unidades. Las unidades me dicen en esto que la capacidad tiene que estar en miles de metros cúbicos. Miles. Entonces, yo tengo que dividir esa capacidad en metros cúbicos, dividirlo entre 1000 para tener la capacidad en miles. El área de la cuenca del río Tolomosa es de 436.52 kilómetros cuadrados. Por lo tanto, el K es 1.43. Reemplazando los datos de la ecuación, yo tengo una capacidad de retención de 99.32%. Quiere decir, casi el total del sedimento que se genera en la cuenca o que llega al embalse se queda en el embalse. No está pasando, muy poco pasa por el aliviadero y por la... Y bueno, miren, aquí dice, bueno, esto no, hasta aquí ustedes van a hacer. Esto, no olvide de borrarlo. Estas son las diferentes topobatimetrías. Justo estábamos haciendo un artículo, espero poder publicarlo en una revista internacional. Aquí le aumenté inclusive el 2019, ¿no? Y esto lo hicimos para las batimetrías, pero después lo saqué nomás. Y esto estamos haciendo para un artículo. Esperamos publicar con el CIAGUA en una revista mexicana, ¿no? Estamos ya terminando el primer borrador para que pase a revisión de la revista. Entonces hicimos todo este proceso ajustando y conociendo cómo varía la capacidad de retención, fíjense, en el embalse. Un detalle, fíjense cómo va disminuyendo. Entonces, hasta aquí ustedes van a calcular. ¿Está bien? Este es el primer datito que tienen que calcular. Les muestro la otra metodología para calcular la misma capacidad de retención mediante las curvas de Brun. Este es un método gráfico, ya no se utiliza una fórmula, sino es un método gráfico, donde nosotros calculamos la relación capacidad-volumen del afluente. Fíjense, la anterior solo nosotros necesitamos el área de la cuenca y la capacidad de almacenamiento. Aquí en esta nueva metodología, en las curvas de Brun, yo necesito un datito más. Ya no necesitaría el área de la cuenca, pero ahora sí necesitaría mi hidrología. Quiere decir, la cantidad de agua que se genera en la cuenca y llega a mi embalse en el periodo de un año. Entonces, fíjense, la capacidad del embalse. Aquí es otro ejemplo, no es el mismo. ¿Está bien? Es otro ejemplo que he colocado porque
Para San Jacinto no calculamos con Brown, solo hicimos con Brown. Entonces la capacidad del embalse es 2.61 hectómetros cúbicos. Y el volumen anual escurrido hacia el embalse quiere decir lo que me da mi hidrología de oferta de agua anual, o los caudales medios mensuales transformados a volumen, tengo 3.11. Por lo tanto, hago aquí 2.65 dividido entre 3.11 me va a dar 0.84. Entonces, con ese 0.84 yo ingreso al eje de las abscisas, que está en escala logarítmica, 0.84, intersecto las curvas de Brown y calculo el punto de intersección para en este caso, para sedimentos finos. No se olviden eso, no es Tito. Aquí está el detalle. Sedimentos finos es la curva inferior y la curva superior son sedimentos medios. Y la curva media es para embalses de operación normal. Entonces, yo intersecto la curva inferior y calculo el porcentaje gráficamente en el eje de las ordenadas para determinarlo. Fíjense, aquí está 80, 90, unos 94. A ojo de buen cubero también, ¿no? Digamos así, calculando, porque no tenemos. Podemos hacer algunos ajustes aquí para interpolar, ¿no? Pero ya lo tendría aquí. ¿Está bien? ¿Se ha entendido alguna duda o consulta respecto de estas dos? Ingeniero, hay una pequeña observación en el primer método sobre el coeficiente K. Y ahí, ingeniero, aquí en el tipo 4 nos muestra que es 0,09 como el mínimo. Y aquí arriba nos dice que el coeficiente que varía entre 0,9 a 2,1. Entonces, arriba no sería 0,09, ingeniero. Ah, sí, ahí yo me equivoqué. Aquí sí me falta un cerito, ¿ya? 0.09 ahí. Gracias. Bueno, ahí yo copié mal. Pero está bien esto, yo lo corté de la publicación, bien, ni siquiera lo copié, lo corté ahí de la publicación. Está bien este detallito, por favor, que Rodrigo identificó, hay un errorcito aquí. No me equivoqué, transcribí, es de 0.09 a 2.1. sí, ingeniero. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda o consulta? Para la capacidad de retención está claro, ¿no? Eso es bien sencillo. Pasemos entonces al modelo de Dvořák. Una vez que tengamos la capacidad de retención, ahora vamos a calcular la degradación específica de la cuenca, quiere decir cuánto de sedimento genera la cuenca. Esta es la formulita. Con eso nosotros calculamos el volumen de sedimento que está llegando al embalse. ¿Está bien? El volumen de sedimento que llega al embalse. Eso se calcula mediante W, que W es un caudal anual. Es un volumen anual que llega de sedimento al embalse. ¿Está bien? No se olvide. Las unidades, por favor, tomen muy en cuenta. W es el volumen anual. P es un factor en función de la temperatura media anual. ¿Qué quiere decir la temperatura media anual? El promedio de las temperaturas mensuales. ¿Está bien? La media. Entonces, P se calcula igual a T sub 0, que es la temperatura media anual de la cuenca, dividido entre 10 más 1,
todo elevado a la 0.5 o la raíz de todo eso, raíz de t sobre 10 más 1. F es el área de la cuenca. H es la precipitación media anual de la cuenca, que ustedes también ya saben calcularlo, en hidrología y recursos hídricos van a calcular. Se utiliza Thiessen modificado, aritmético o isoyetas. Cualquiera de estas metodologías, esta es una precipitación areal, no se olvide. Y la precipitación media anual de la cuenca es una transformación mediante metodologías para hacer precipitación puntual a precipitación areal, identificando diferentes pesos en función de la proximidad a las estaciones y el área de influencia a la cuenca. Entonces, ustedes ya saben calcularlas, tienen que calcular la precipitación media anual de la cuenca por cualquiera de estas metodologías. Aritmético, Thiessen modificado o isoyetas. ¿Está bien? Pi es el valor que ustedes ya conocen, y Z, este es el valor clave. Z es un coeficiente de erosión que depende de varios factores. Inclusive, fíjense aquí, ya lo he categorizado. Z tipo 1 es una erosión excesiva, quiere decir que el Z va de 1.5, de 1.01 a 1.5. Tipo 2 es erosión intensiva, que el Z o el coeficiente de erosión va de 0.71 a 1, y el tipo 3 es erosión media, que el Z va de 0.31 a 0.70, y el 4 es una erosión moderada, que el Z va de 0.20 a 0.30. Y por último, el Z de 0.01 a 0.19 es una erosión baja. Entonces, aquí yo ya les he ido reemplazando. Este es el área de la cuenca, ese es otro ejercicio. 8.29, el área de la cuenca. La precipitación media anual de la cuenca es 964.8 milímetros. Y la temperatura media anual de la cuenca es 21.1. El factor T, que es esta formulita, T sobre 10 más 1 sobre raíz cuadrada, es 1.74, y el coeficiente de erosión es 0. Este lo jalemos a ver. Es este valor ponderado. ¿Para qué he hecho eso? Generalmente nosotros cuando hacemos en real utilizamos o categorizamos todo el área de la cuenca en estos diferentes, donde se presenta erosión excesiva, donde intensiva, media, moderada y baja. Eso hacemos un cruce de mapas entre pendiente, uso de suelo, y reclasificamos estas áreas para poder tener diferentes alturas. Entonces, para cada tipo de categoría le damos una determinada área y podemos calcular ese Z ponderado. Entonces, ustedes eso hasta pueden hacerlo visual. ¿Está bien? Pues en el ALGIS se lo hace de manera bien sencilla, cruzando algunos mapas, por ejemplo, el de pendientes, vegetación, uso de suelo. Te sirven ese cruce de mapas para poder calcular el riesgo de erosión que tiene las diferentes zonas. Una vez que se tiene este Z, yo calculo mi doble, que no es nada más que multiplicar todos estos factores. Y me sale que yo tengo que me está llegando sedimento 4.053 metros cúbicos al año. Entonces, esa es la cantidad de sedimentos que me llega al año. Ahora, aquí les voy a explicar claramente. Este es un criterio para presas bien pequeñitas, se tomaba 30 años de vida útil. Generalmente se toma entre 50 y 100 años. ¿Está bien? Es lo mínimo que se toma para presas. Entonces, pueden tomar 50, o si su presa va a trabajar mucho más tiempo, tomar 100 años de periodo de vida útil inicialmente. Lo mínimo que tomamos es 50 años. A no ser que sea muy pequeñita la presa, pero lo mínimo que se tiene que tomar para hacer rentable este proyecto son 50 años. ¿Está bien? Entonces, eso modifíquenlo, por favor. 50 años. El coeficiente de atrape, esto ustedes tienen que jalarlo de aquí, del coeficiente de Brown.
Entonces, del coeficiente de Brown, tienen que jalarlo de Broom. Ya ustedes deciden cuál metodología van a aplicar. ¿Está bien, Brown o Broom? Entonces, ustedes jálenlo de ahí para tener, fíjense, nosotros calculamos con Brown que era 99.33% el coeficiente de atrape. Entonces, el W ahora va a ser, quiere decir el volumen muerto, este es el volumen muerto. Y esta es la tasa de sedimentos. Está bien, entonces, ¿qué hacemos aquí? Tenemos el W, aquí lo vamos a poner directo para que no haya problema. Aquí ya no sería W, sería volumen muerto. El volumen muerto va a ser la producción anual que hemos calculado con Dvořáček. No se olviden que esto es por año. ¿Cuántos años tiene que entrar sedimento a mi presa? 50 años. De ese total de sedimentos, ¿qué porcentaje se queda en mi embalse? El 99.33%. Entonces, ¿qué hago? Multiplico 4.053 por 50 por 99.33%. Y eso me sale... Ahí, aquí está. Esto tendría que ser dividido entre 100, ¿no? Para no calcular. Ya, entonces, directo. Y así me sale que el volumen muerto va a ser 201.304 metros cúbicos. ¿Está bien? Y después calculo la tasa de sedimentos. Lo multipliquemos por 1.2 mejor y me va a dar la producción específica de la cuenca en toneladas, kilómetro cuadrado año. ¿Está bien? Esta es la tasa. Tasa anual. Volumen muerto. Y tasa anual. Por favor, hagan esas modificaciones en la planillita. El peso específico ya les voy a mostrar una tablita de cómo se lo calcula, pero se asume entre 1.20, 1.30, 1.70 es uno bien consolidado, ¿no? Que no se presenta actualmente. Entonces, aquí, hasta aquí ustedes ya tendrían la producción y todo el detalle para los sedimentos. ¿Está bien? ¿Se ha entendido? ¿Hay alguna duda de esto? ¿Está claro? Inge, Sí. Inge, lo del volumen muerto, ¿puede volver a explicar, perdón? Ya, el volumen muerto es la cantidad de sedimento que se va a quedar en tu embalse durante todo el periodo de vida útil del embalse. ¿Está bien? Entonces, no se olviden que Dvořáček calcula la cantidad de sedimentos anual, quiere decir cuántos metros cúbicos por año ingresa a mi embalse. Entonces, para determinar el volumen muerto, yo tengo que hacer lo que he calculado el W de Dvořáček por la vida útil del embalse por el coeficiente de atrape. No se olviden, de ese 100%, no todo se queda en el embalse, casi todo, pero no todo. Entonces hay que multiplicarlo por el coeficiente de atrape. Entonces sería 4.053 metros cúbicos año por 50 años, me queda en metros cúbicos. Por el coeficiente de atrape, me sigue quedando en metros cúbicos y el volumen muerto es 201.304. ¿Está bien? Y eso tienen que ustedes ir a las curvas altura-volumen. A ver, aquí hay. A ver, ¿dónde tengo las curvitas? Ay, no lo tengo a manito. Entonces, ustedes van a las curvas altura-volumen, entran al volumen acumulado, 201.000, y definen la altura. Ahí en la mi curva, ¿no? O en la tablita.
Entonces hay que interpolar obviamente ahí para determinar la altura exacta que sería la altura muerta. ¿Está bien? ¿Alguna otra duda al respecto? Porque hasta ahí tienen que calcular, fíjense, no es complicado, pero sí se necesita datitos, ¿no? Después está Stenberg, ahí está la densidad de sedimento, les enseño una metodología. Ahí está la degradación específica y aquí hay un indicador de aterramiento de embalses. Entonces, ahora vamos a hacer una práctica grupal, por favor, con los grupos. Tenemos 15 grupos, no se olviden. Cada uno, por favor, entre a la sala. Tienen su número de grupo, ¿no todos? ¿O alguien no sabe su número de grupo? Revíselo, está ahí en la plataforma, lo subí. Los números de grupo. Entonces vamos a hacer, a ver, unos 25 minutos, ¿está bien? Veremos cómo sale. Vamos trabajando, yo voy a ir ingresando, ¿está bien? A las salas, para que ustedes vayan con los datos que ustedes ya tienen generando. Y si no tienen, invéntense. ¿Está bien? La clave es que ustedes entiendan la planilla. Y vayan generando sus datos, por favor. ¿Ya? Entonces, no se olviden, ya tendrían que tener ustedes su hidrología, ¿no? Por lo menos identificadas qué estaciones tienen, descargadas los datos del SISMED, para ya ir haciendo todos los datos que necesitan. ¿Está bien? Vamos a iniciar, por favor. Si no habría alguna consulta, iniciamos, por favor. Cada grupo vaya realizando el cálculo con esta planilla hasta el determinación del volumen muerto. ¿Está bien? Iniciamos. Entre, por favor, cada uno a su grupo. Benji, ¿en dónde entramos a nuestras salas? ¿Dónde está? ¿Está en el Moodle? Les he enviado una invitación. Ustedes tienen que elegir ahora a qué sala quieren entrar. He puesto 15.